¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, buenas noches, según el momento que ustedes vayan a ver esta presentación. Primero, darles la bienvenida una vez más a la clase de historia, y en esta oportunidad vamos a ver el tema del proceso de la independencia, un tema sumamente importante para reconocer nuestros orígenes, para saber cómo hemos llegado hoy en día a lo que es Bolivia y actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en una primera etapa vamos a ver lo que se denomina como prolegómenos de la independencia. En este punto veremos y haremos énfasis en las reformas borbónicas y las primeras rebeliones que fueron originadas por los indígenas, y posteriormente recién tocaremos lo que ha sido en sí el proceso de la independencia desde 1809 hasta 1825. Bien, es importante en primera instancia poder situarnos geográficamente y también temporalmente en todo lo que va a ser el tema. En primera instancia, recordemos que nuestro territorio fue descubierto en 1492 y la tierra en la cual hoy en día estamos viviendo fue colonizada por los españoles. Los españoles tenían a un principio en el gobierno a la dinastía de los Habsburgo, pero a la muerte de Carlos II en 1700, quien pertenecía, como les digo, a la dinastía de los Habsburgo, tienen que entrar al trono de España la dinastía de los Borbones. Tal como nosotros podemos ver acá, tenemos a Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV. Y es justamente en la dinastía de los Borbones que van a empezar ciertas reformas que van a ir incomodando cada vez más al pueblo. Estas reformas borbónicas van a consistir, por ejemplo, en la creación de sistemas de intendencias que van a venir a sustituir a los antiguos corregimientos que tenían anteriormente en su poder el fin de poder administrar el territorio, pero ahora no solamente van a tener esos poderes administrativos, sino también militares. Además, van a crear los nuevos virreinatos, dos nuevos virreinatos, como el virreinato del Perú, si ustedes se fijan acá en el mapa, que está de amarillo, y el virreinato del Río de la Plata, que está con rosado. Nuestro territorio, que antes se denominaba Audiencia de Charcas, va a pertenecer en un momento al virreinato del Perú y luego se va a pasar al virreinato del Río de la Plata. Otra de las reformas, tenemos que en 1716 se fomentó el sistema de haciendas, que favoreció a los peninsulares, es decir, a los españoles, y a los criollos en desmedro de las tierras de comunidad. Evidentemente, nosotros sabemos que cuando llegan los españoles, los indígenas acá no conocían lo que era la propiedad privada. Por eso se habla de tierra de comunidad, es decir, todos los indígenas, todos los que pertenecían, por ejemplo, a un ayllu, eran dueños todos de la tierra, no existía propiedad privada. Pero cuando llegan los españoles, llegan con esta nueva concepción de lo que es la tierra y la propiedad privada. Primero, ellos se establecen con el sistema de las encomiendas, que luego se ve que son sumamente abusivos con los indígenas, y el rey da la oportunidad también de formar las haciendas, ¿no? Pero las haciendas están en manos de españoles o de criollos, que son los que tienen el dinero también, y van apropiándose poco a poco de las tierras de comunidad de los indígenas. En cuanto a las reformas borbónicas, también podemos encontrar la abolición de la encomienda, la autorización del libre comercio, muy importante en ese momento porque estaban muchos de los mestizos que se dedicaban al comercio, y algunos de ellos también, sacando productos por puertos que no estaban autorizados por España. Y entonces, para poder recaudar más dinero por estos puertos que se iban sin pagar impuesto, lo que hace el rey es legalizar esos puertos que antes eran clandestinos para poder cobrar más.
se amplía la cantidad de tributos a los indígenas y se aumentaron las tasas de cobro. Por consiguiente, muchas autoridades que están a cargo de estos cobros van a abusar y esto va a provocar el descontento de los indígenas, generando levantamientos. Finalmente, otro de los puntos importantes de lo que son las reformas borbónicas, encontramos en que la corona va a querer fortalecer este poder que tiene y va a querer ponerse por encima de la iglesia, expulsando a los jesuitas de las misiones que habían establecido. Como bien sabemos, uno de los fines de lo que fue la colonia va a ser el de evangelizar a estos pueblos. Entonces han mandado diferentes misiones para poder evangelizar, y una de las congregaciones religiosas que llega a nuestro territorio es la congregación de los jesuitas, que se distingue particularmente de las otras por su forma de acercarse a los indígenas desde que aprenden el idioma de ellos, y además en todo lo que va a estar demarcado como la misión de los jesuitas no interviene en sí la corona. Los jesuitas no les cobran impuestos, no les cobran tributos, más bien les enseñan nuevos oficios, se acercan a ellos enseñándoles la palabra de Cristo, pero no a la fuerza como en algunos otros casos se lo había hecho. Entonces los indígenas estaban viviendo muy bien, estaban contentos, y parecía hasta una competencia contra la corona, ¿no? Porque además de ahí nos sacaban los impuestos los españoles. Por consiguiente, se vio justamente la necesidad de fortalecer el poder secular, el poder de la corona, y los expulsaron a los jesuitas. Ahora sí vamos a llegar a quiénes han sido los protagonistas de estos primeros levantamientos. Entre los primeros levantamientos, que no precisamente buscaban la independencia de nuestro territorio, sino más bien mejorar las condiciones de vida, tenemos en 1730 a este señor que está acá, que se llama Alejo Calatayud. ¿Qué pasó? En 1730 ordenaron el empadronamiento de los indios para que paguen los nuevos impuestos, pero algunas de las autoridades este empadronamiento lo hicieron no solamente a los indios, sino también a algunos mestizos y criollos, y ellos van a reaccionar. Alejo Calatayud era un mestizo de profesión, joyero, y va a ser uno de los que va, justamente el líder que va a empezar este levantamiento con el grito "¡Viva el rey y muera el mal gobierno!". Calatayud va a levantar al pueblo, va a lograr en una primera instancia destituir a la autoridad que había hecho todo esto, y se va a quedar él como alcalde. Pero luego se van a organizar los españoles y van a ordenar su muerte bajo la pena del garrote, y su cuerpo fue colgado en la horca de la plaza, siendo su cabeza enviada a La Paz. Posteriormente vamos a tener el levantamiento del famoso Túpac Amaru. Su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, pero él era descendiente de Túpac Amaru I. Entonces, en función y en conmemoración a Túpac Amaru I, es que él se va a autodenominar Túpac Amaru II. ¿Qué quiere él? Él quiere restablecer el antiguo imperio incaico. Entonces, para ello va a contactar a los líderes indígenas de casi toda la región para que puedan ellos organizarse y enfrentarse a los españoles. ¿Qué es lo que declara José Gabriel Condorcanqui? Declara, primero, una guerra sin cuartel a todos los españoles peninsulares a quienes él quería expulsar del territorio. Segundo, acabar con la supresión total de la mita. Sabemos que la mita era esta institución mediante la cual los indígenas eran sorteados entre 18 y 60 años para trabajar especialmente en las mitas mineras, y también había mitas textiles. Entonces era un trabajo realmente forzoso, obligatorio y prácticamente sin retribución. Otra de las cosas que pedía era el retorno de las tierras a manos de los indios, que esto justamente lo explicamos, que fueron arrebatados cuando llegaron los españoles, se les fueron quitando sus tierras de comunidad. También pedía el respeto
a la jerarquía de los caciques y que pudieran gobernarse por sí mismos. A un principio los españoles respetaban a los líderes indígenas y además realizaban las cosas, los cobros y demás a través de los caciques, pero posteriormente empezaron a poner a gente que los españoles querían como caciques y entonces esto molestó también a estos líderes indígenas. También pide que se reconozca como descendiente directo y legítimo de los incas. Entre estos primeros levantamientos vamos a encontrar entonces la sublevación de Túpac Amaru, que comienza el 4 de noviembre de 1780. A Túpac Amaru II lo va a acompañar su esposa Micaela Bastidas, quien va a tener también un rol protagónico acá. Sin embargo, no va a ser suficiente la fuerza de los indígenas para poder votar a los españoles o para poder hacer que ellos acepten estos requerimientos y estos pedidos, y el 15 de marzo de 1781 se va a dictar sentencia de muerte para Túpac Amaru II. ¿En qué consiste esa sentencia? Ser arrastrado hasta la plaza donde presenciaría el suplicio de su mujer, de sus 2 hijos y de otros parientes más. Y luego le deberían cortar la lengua para finalmente ser descuartizado. Después de Túpac Amaru II, o más bien contemporáneamente a su levantamiento, tenemos otro gran líder indígena como es Tomás Katari. Él se levanta reclamando por la usurpación de sus derechos de cacique. Se va a realizar una audiencia y en esta audiencia van a confirmarle a Tomás Katari el cargo de cacique. Entonces él ya va a estar tranquilo, pero luego lo van a mandar a apresar. Y a pesar de que estaba rodeado de muchos indígenas que lo estaban defendiendo, al final no van a lograr salvarlo y el caudillo va a ser despeñado el 15 de enero de 1781. Entre los primeros levantamientos tenemos posteriormente el levantamiento de Julián Apaza. Julián Apaza va a coordinar y va a conocer también a Túpac Amaru, y en función, o más bien en rememoración y recuerdo a Túpac Amaru y Tomás Katari, va a adoptar el seudónimo de Túpac Katari. Este personaje va a ser mucho más radical que los otros, va a estar acompañado de su esposa, la famosa Bartolina Sisa, y va a ser el primero en hacer bloqueos. Si ustedes se fijan aquí, va a sitiar La Paz, todo el pueblo, toda la ciudad de La Paz, por 109 días y va a impedir que ingresen alimentos. Prácticamente los pobladores de ahí al final van a estar ya muriéndose de hambre. Sin embargo, tampoco va a poder triunfar con sus requerimientos debido a que va a ser traicionado. Se habían acercado a su causa unos mestizos que fingieron ser simpatizantes de él y de su causa, de sus pedidos. Sin embargo, posteriormente van a entregar su cabeza a los españoles. Ahora, Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa van a ser capturados. Se va a condenar al caudillo Julián Apaza y a su esposa Bartolina a la muerte. Él con la pena del descuartizamiento y su mujer va a ser ahorcada. Y es justamente acá cuando Julián Apaza, denominado Túpac Katari, va a emitir estas palabras que ahora son famosas, ¿no? Volveré y seré millones. Bien, habiendo concluido con esta breve introducción o antecedentes de lo que realmente va a significar la independencia, recalcamos entonces que en esta primera fase son los indígenas quienes se levantan, ¿no? Aunque no precisamente buscando liberar a todo el territorio de lo que van a hacer los españoles, pero sí buscando mejores condiciones de vida, buscando que se les reconozcan su posición de caciques, y en sí es una lucha más que todo de los indígenas. Ahora ya vamos a entrar
en sí a lo que se denomina el proceso de la independencia, que va a abarcar de 1809 a 1825. En este proceso vamos a encontrar diversos factores que van a hacer que se empiece con esta lucha por la independencia. Por ejemplo, tenemos los factores externos. Entre los factores externos citamos a las ideas provenientes de la Ilustración y del racionalismo filosófico. Si nosotros recordamos, la Ilustración es un movimiento intelectual mediante el cual se cambian la forma de pensar que en ese momento se tenía especialmente en Europa. Nacen los llamados ilustrados, donde están Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros más, quienes van a empezar a hacer cuestionamientos serios a ese régimen absolutista que reinaba en Europa, con ideas como las ideas de la democracia, de la libertad, de la igualdad y demás. Estas ideas de los ilustrados y todo lo que ellos escriben van a ser tomadas y asimiladas tanto en Estados Unidos como en Francia. Por consiguiente, por ejemplo, vamos a ver primero la independencia de Estados Unidos en 1776, donde ellos van a tomar las ideas de los ilustrados y las van a plasmar en su lucha y luego su constitución. Después viene la Revolución Francesa en 1789 hasta 1799, que con su lema de libertad, igualdad y fraternidad también van a acabar con este régimen de absolutismo monárquico que en ese momento tenía el rey Luis XVI. Entonces, tanto las ideas de la Ilustración, del racionalismo filosófico, como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos van a ser factores que van a influir en los habitantes de América para buscar una independencia. Si hablamos de los factores internos, debemos referirnos o hacer una división entre las clases sociales. Tenemos nosotros y sabemos que durante la colonia existía una estructura piramidal. Arriba estaban los españoles, luego los criollos, luego los mestizos, los indígenas y más abajo los negros. Ahora, estas tres clases sociales esencialmente son las que van a también a moverse para buscar la independencia. Claro que cada una les toca diferentes cosas. Por ejemplo, los indígenas, ¿qué es lo que piden esencialmente? Que se suprima la mitad y que se reconozcan a sus caciques. Los mestizos quieren abolir los nuevos impuestos porque ellos son los que más se dedicaban al comercio y les afectaban mucho. Y los criollos, que a pesar que tenían muchísimos privilegios en esta sociedad, están heridos y están molestos porque no les permiten ser virreyes. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que nosotros, al ser hijos de españoles y haber nacido en esta tierra, solamente por eso, por haber nacido en esta tierra, no nos permitan gobernar, no nos permitan llegar a la máxima autoridad, ¿no? Entonces existen diferentes móviles que al final se van a unir para votar a los españoles. Como tercer punto, yo lo he denominado los factores intervinientes, que viene a ser lo que está pasando en España en ese momento, que también va a ser muy importante y hasta decisivo, diríamos. ¿Qué pasa en ese momento? España está siendo invadida por los franceses. Cuando nosotros vimos el tema de la Revolución Francesa, si ustedes recuerdan, al final de la Revolución, el que va a tomar el gobierno va a ser Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte va a traer grandes éxitos para Francia, no solamente una estabilidad económica, la reconciliación con la Iglesia Católica, sino también este afán de conquistar tierras para Francia. En este afán es que Napoleón va a llegar a un acuerdo con el rey de entonces, que era el rey Carlos IV, y el rey Carlos IV va a dejar que los franceses pasen por su tierra para tomar Portugal. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, luego Napoleón Bonaparte va a querer ocupar también España. Entonces, Napoleón va a obligar a renunciar tanto a Carlos como a Fernando al trono y va a poner en su lugar como rey de España a su hermano José Bonaparte.
Frente a esto, obviamente, en España van a empezar a organizarse. En 1810 en España se organizan las llamadas juntas de gobierno rechazando la invasión francesa. Entonces, es esta coyuntura que está pasando en Europa que también va a afectar y va a abrir los ojos a los habitantes americanos. Les va a dar una especie de ventana abierta para que ellos puedan pensar en otra forma de vivir. La posición del Alto Perú va a ser la siguiente. Dice, surge la posición que los pueblos americanos eran súbditos del rey Fernando VII y que como él estaba preso, entonces ya no le debían fidelidad a un gobierno francés. Se reúnen, ¿no?, los habitantes, las autoridades que en ese momento estaban, especialmente los criollos, que son los más leídos, que son los que han ido a la universidad, también algunos mestizos que están imbuidos de estas ideas de la Ilustración, que saben lo que ha pasado con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, y al ver que España se queda sin el rey Fernando VII, ellos dicen, nosotros como pueblo le hemos jurado fidelidad al rey Fernando VII. Como él ya no está, entonces nosotros no le tenemos que jurar fidelidad y no le debemos fidelidad a otro gobierno, mucho menos al gobierno francés. Así que de esta manera van a empezar los levantamientos. Ahora, si nosotros nos referimos a la situación jurídica de la Audiencia de Charcas, recordamos una vez más, en este mapa podemos ver lo que ahora es Bolivia, que antes se denominaba Audiencia de Charcas. Cuando se crearon el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata, Bolivia, lo que ahora es Bolivia, lo que antes era la Audiencia de Charcas, pertenecía al Virreinato del Perú. Hasta 1776 perteneció al Virreinato del Perú. Posteriormente, de 1776, pasa al Virreinato del Río de la Plata. En ese momento, la Audiencia de Charcas tenía 4 intendencias, conformadas por La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. Y en 1810 vuelve al Virreinato del Perú. Entonces estamos justamente en esta situación en la cual nosotros hemos sido miembros del Perú, hemos sido miembros de Argentina y después regresamos otra vez a la adquisición de lo que va a ser el Perú. La situación de los pobladores en Charcas estaba dividida como en 3 grupos, ¿no? Unos eran partidarios de Carlota Joaquina de Borbón. Ahora, ¿quién es Carlota Joaquina de Borbón? Ella es hermana del rey Fernando VII. Pero como Napoleón también había invadido Portugal, ¿qué pasó con ella, que era la reina de Portugal? Se tuvo que ir al Brasil. Ella estaba viviendo en Brasil. Al enterarse que su hermano había abdicado al trono, había renunciado al trono obligado por Napoleón, Carlota Joaquina decide reclamar los territorios que antes eran de España, ¿no? Y dice que ella sería la legítima heredera de las colonias. Entonces, en nuestro territorio en Charcas, habían algunos que eran partidarios de Carlota Joaquina y decían que le tenían que jurar fidelidad a Carlota. Habían otros que eran seguidores del rey Fernando VII y habían otros que eran seguidores de la Junta de Sevilla, que ellos no reconocían al gobierno francés. Entonces, nuestra población estaba dividida en estos 3 grupos. Frente a todo esto, lo que más va a prevalecer es que se puede buscar la independencia, porque ya no está el rey Fernando VII, no le debemos de fidelidad a Carlota, mucho menos a un rey francés como José Bonaparte. Van a empezar los gritos libertarios. Y justamente los gritos libertarios hoy en día es como el cumpleaños de cada departamento, ¿no? Cuando nosotros tenemos el aniversario de Cochabamba, de Chuquisaca, de La Paz y demás, estamos haciendo referencia a estos gritos libertarios que se dan en cada uno de estos lugares. Pero ojo, no es que el 25 de mayo de 1809 ya fue libre Chuquisaca. No confundamos. El 25 de mayo de 1809 fue el primer grito libertario, cuando nos atrevemos a decir queremos ser libres. Ahora en Chuquisaca, los personajes que van a llevar adelante estos levantamientos están, por ejemplo, Jaime Sudáñez, Bernardo Monteagudo, Mariano Moreno. Luego tenemos el levantamiento de La Paz, el 16 de julio de 1809, que va a estar
especialmente integrado por criollos y mestizos, que van a ser denominados protomártires de la independencia. Al grito de ¡Viva Fernando VII y mueran los traidores!, van ellos a iniciar su levantamiento. ¿Quiénes están acá? Mariano Michel, Gregorio García Lanza, Saturnino Castro, Juan Basilio Catacora, Juan Bautista Zagárraga, Sebastián de Figueroa, el famoso Pedro Domingo Murillo, Pedro Antonio de Indaburos. Como presidente de lo que luego se va a formar la famosa Junta Tuitiva está Pedro Domingo Murillo. Esta Junta Tuitiva se conforma el 24 de julio, pero va a ser posteriormente deshecha por Goyeneche. Goyeneche es el emisario que habría venido al territorio para poner orden y en realidad él estaba a favor de que se firme o que se le jure lealtad a Carlota Joaquina. Entonces llega Goyeneche, apresa a los cabecillas y los va a ir ejecutando. El 29 de octubre de 1809 van a condenar a los rebeldes al ahorcamiento. Y es aquí donde Pedro Domingo Murillo va a emitir sus famosas palabras: compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Entre esto encontramos también el levantamiento en Argentina. Y como ya les había mencionado, teníamos ciertas relaciones todavía con Argentina. Por ejemplo, el potosino Cornelio Saavedra estaba allá y encabeza esta junta que se va a dar. El 25 de mayo de 1806 en Buenos Aires van a destituir al virrey Hidalgo de Cisneros y se va a quedar como cabeza este potosino Cornelio Saavedra, que está acá. Se va a formar esta junta gubernamental que está conformada por Saavedra, Belgrano, Castelli y Moreno, y van a decidir ayudar a este proceso de independencia en la audiencia de Charcas, enviando ejércitos auxiliares para liberar a las provincias que en ese momento ya se les denominaba como provincias del Alto Perú. Tenemos, como les decía, los ejércitos auxiliares que van a ser enviados desde Argentina, el primer ejército auxiliar, el segundo ejército auxiliar comandado por Manuel Belgrano, el tercer ejército auxiliar al mando de José Rondeau, que va a llegar hasta Potosí. Es este tercer ejército en el cual yo quiero hacer énfasis porque va a estar mal organizado y lamentablemente van a cometer pillajes y otros abusos en las poblaciones por las cuales van a pasar y van a sufrir además una derrota desastrosa. El cuarto ejército auxiliar va a estar prácticamente organizado por Eustaquio Méndez en la famosa Batalla de la Tablada que se realiza el 15 de abril de 1817. Es acá donde van a tomar prisionero a Andrés de Santa Cruz y van a ser vencidos. Tenemos también acá aún los levantamientos de otros departamentos más, por ejemplo el de Cochabamba. Cochabamba se va a levantar el 14 de septiembre de 1810 a la cabeza de Francisco del Rivero, que en ese momento es el gobernador, Esteban Arce, que va a ser el comandante de las tropas. Entre otros personajes importantes encontramos a Melchor Guzmán, Isidro Marzán, José Manuel Valderrama, Ramón Laredo, Bartolomé Guzmán y otros más. El ejército estaba conformado por 1.500 patriotas que fueron derrotados en 1812 por Goyeneche. Después de esto tenemos un otro enfrentamiento con las tropas de Goyeneche en Cochabamba, que se da el 27 de mayo de 1812. Cochabamba en ese momento no estaba contando con su ejército, ellos habían salido y Goyeneche aprovecha para entrar y tomar la ciudad, pero un valeroso grupo de mujeres conformado no solo por mujeres sino también por algunos niños y algunos ancianos deciden defender la ciudad en la famosa colina de San Sebastián, más conocida como Coronilla, pero son cruelmente devastados por el ejército realista. Encontramos también el levantamiento de Santa Cruz el 24 de septiembre de 1810 con Antonio Suárez y José Manuel Seoné, que son los jefes militares. El levantamiento de Oruro, que va a recibir la ayuda de Esteban Arce en la batalla de Aroma,
y una famosa frase que se dice acá, o es dicha por Esteban Arce, es: compatriotas, ante vuestras macanas el enemigo tiembla. Y es importante acá recalcar esto, que nos hace recuerdo cómo estaban armados nuestros hombres. En realidad había muchísima diferencia entre el ejército realista y el ejército patriota, ¿no? El ejército realista tenía caballos, tenía armamento, muy bien armamento, y el ejército patriota prácticamente estaban, como aquí dice, armados con macanas, ¿no? Es decir, con palos, con piedras, en algunos casos rifles, pero más que todo era el valor, la valentía, las ganas de ser independientes. Entonces, en toda esta primera parte de los levantamientos es cuando los franceses están encima de España, ¿no? Cuando José Bonaparte está como rey de Francia, entonces es ahí donde se aprovecha para poder hacer los levantamientos, porque gran parte del ejército español estaba en España queriendo librarse de los franceses. Es por eso que nosotros acá, inclusive sin armamentos, nos atrevemos a enfrentarnos al ejército realista. Tenemos los levantamientos también en Potosí y Tarija. En Potosí se apresa al gobernador Francisco de Paula, se reconoce la Junta de Buenos Aires como máxima autoridad. El 10 de noviembre de 1810 se hace una junta de gobierno con Joaquín de la Quintana y otros. Luego tenemos en Tarija, en 1810, se pronuncia a favor de la Junta de Buenos Aires también. Luego se forma una junta de gobierno propia, donde está José Antonio de la Rea, Francisco José Gutiérrez y otros más. Y acá también tenemos unas palabras que hasta hoy en día en la historia recorren nuestras mentes. Tenéis que seguir con la lucha y la obra de la libertad, consumadla, si es posible derramad la sangre para decidir nuestra libertad. Después de estos levantamientos en nuestros departamentos, vamos a encontrar la famosa guerra de guerrillas y las republiquetas. Como les había mencionado hace un momento, los españoles contaban con armamento bélico. En cambio, los patriotas, al no contar con armas, lo que sí teníamos eran estrategias. ¿Cuáles eran estas estrategias? Formaban grupos insurgentes e irregulares y en ellos participaban muchas clases sociales. Podían estar indígenas, con mestizos y con criollos. Implantaron la guerra de guerrilla, cuyo accionar estaba caracterizado por ataques rápidos, sorpresivos y luego desaparecían. Entonces ellos se ubicaban en ciertos lugares y gracias a la inteligencia que existía entre los grupos, sabían por dónde iban a pasar los españoles, los esperaban y de esta manera los atacaban de sorpresa. Por eso hablamos que son ataques rápidos, sorpresivos, y luego ellos mismos desaparecían para que no vengan otros españoles a terminar con ellos. Las republiquetas eran los cuarteles o campamentos guerrilleros en medio de los bosques, de los valles y de las quebradas donde estaban estos guerrilleros. Y tenemos muchos personajes interesantes en cada una de las republiquetas. Entonces recordamos, los guerrilleros lograron organizar 6 jurisdicciones. Tenemos, por ejemplo, la Republiqueta de la Arecaja, que se va a ubicar en La Paz, cuyo máximo líder va a ser el padre Ildefonso de las Muñecas. La Republiqueta de la Laguna, famosa la Republiqueta de la Laguna, entre los ríos Pilcamayo y Río Grande, donde están los esposos Padilla, Manuel Asensio Padilla y Juana Azurduya Padilla. En la Republiqueta de Sinte, que está al norte de Chuquisaca, va a estar como máximo líder Vicente Camargo, y la Republiqueta de Santa Cruz, el famoso Ignacio Guardes, que va a estar controlando lo que va a ser el Oriente. Esa es una de las muestras de lo que va a ser una lucha o una guerrilla en el Oriente. La Republiqueta de Valle Grande y de Misque, que se ubica en el noreste de Chuquisaca, con el máximo líder Antonio Álvarez de Arenales. La Republiqueta de Ayopaya, que se ubica en Cochabamba, con José Miguel Lanza, también Eusebio Lira, Santiago Fajardo, José Manuel Chinchilla.
que se van a enfrentar también de esta manera al ejército realista. Si nosotros nos damos cuenta, hemos tardado años en poder lograr la independencia de la audiencia de Charcas, de lo que hoy en día es Bolivia. Mientras nosotros estábamos levantándonos, evidentemente también en los demás países de América estaban haciendo lo suyo. Tenemos, por ejemplo, acá la independencia de las provincias del Río de la Plata. Van a ser encabezadas por José de San Martín y ellas van a lograr la independencia el 9 de julio de 1816. La independencia de Chile está a cargo de San Martín y de O'Higgins. Van a ganar en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Con eso se consolida su independencia. Independencia del Perú, también está San Martín y está O'Higgins. El 28 de julio de 1821 se proclama la República del Perú. Y nosotros, el Alto Perú, siendo que habíamos sido los primeros en dar el grito libertario el 25 de mayo de 1809, aún no podíamos librarnos del ejército realista. Era de interés de estos líderes también ayudar a que el Alto Perú termine de independizarse, dado que podía de ahí otra vez diseminarse la fuerza española. Entonces, tanto San Martín como el Gran Bolívar querían llegar a ayudar al Perú. Ellos, en un momento de la historia, se reúnen en Guayaquil para tener una charla y al final se decide que San Martín, además que ya estaba enfermo, se decide salir y darle paso a Simón Bolívar para que sea él el que venga a ayudar a liberarnos por completo de los españoles. Entonces son Simón Bolívar y José Antonio de Sucre que van a llegar a nuestro territorio, a darle más fuerza y a terminar por completo con lo que van a hacer los españoles. Tenemos dos batallas muy importantes que tenemos que acordarnos. La batalla encabezada por Simón Bolívar, la batalla de Junín, que se realiza el 6 de agosto de 1824. La batalla encabezada por José Antonio de Sucre, que se denomina Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Y finalmente vamos a tener una última batalla denominada la Batalla de Tumurla, encabezada por Carlos Medinaceli, donde se vota al último ejército español que se encontraba a la cabeza de Olañeta el 2 de abril de 1825. Entonces, gracias al refuerzo de estos dos libertadores, hemos logrado tener la independencia en estas fechas, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la batalla de Junín y de la batalla de Ayacucho? Bolívar va a tener que irse porque al ser libertador de tantas naciones tenía requerimientos porque habían problemas internos, ¿no? Ya no con los españoles, pero problemas internos por disputa de poder entre los mismos criollos en varios de estos otros países. Así que Bolívar tiene que irse rápidamente y lo deja Sucre en Bolivia. Y Sucre va a emitir el famoso decreto del 9 de febrero de 1825. ¿Qué dice este decreto del 9 de febrero? Convoca a los representantes de las provincias altoperuanas para definir su futuro político. Y entonces la reunión se realiza el 10 de julio de 1825 en Chuquisaca. Sucre es defensor de que si ellos son libres, entonces ellos, es decir, los altoperuanos, tendrían que decidir qué querían hacer con su libertad, porque el sueño de Bolívar era formar la Gran Colombia y quería que el Alto Perú esté juntamente con Colombia, con Venezuela, con Ecuador. Pero Sucre aquí define de buena manera que seamos nosotros los que definamos qué íbamos a hacer con esta libertad. Se va a organizar la Asamblea Constituyente. La directiva va a estar conformada por José Mariano Serrano como presidente, José María Mendizábal como vicepresidente, y van a considerar tres opciones. Tenemos primero, podríamos anexarnos a la República del Perú, anexarnos a la República de Argentina o buscar la independencia del Alto Perú. Y vamos a decidir precisamente ser independientes, ¿no? Conformar una nueva república.
Por consiguiente, se va a firmar el Acta de la Independencia el 6 de agosto de 1825, un año después de la Batalla de Junín, en el aniversario de la Batalla de Junín. Se va a declarar la independencia de la República de Bolivia. Va a estar suscrita por 48 diputados. De estos 48 diputados, 7 son de Charcas, 12 de La Paz, 10 de Cochabamba, 17 de Potosí y 2 de Santa Cruz. Con esto habríamos concluido el tema del proceso de la independencia, que en primera instancia espero aclare un poco cómo ha sido todo este caminar de nuestro país hasta llegar a la independencia. Pero esto nos deja también con muchas preguntas y con muchas incógnitas. ¿Habrá sido lo mejor para Bolivia? ¿O lo mejor era retornar a lo que fue el Imperio Incaico? Todo lo que se va a ir decidiendo después va a ser lo mejor para nuestro país. Estas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos poco a poco. Muy bien, gracias por su atención, y si ustedes necesitan más material, existe una página en el Facebook que tienen ustedes aquí el link, donde ustedes pueden consultar el material de esta clase y de otras también que van a venir.